Bueno, pues hoy vamos a ver una película titulada El nombre de la rosa, de origen francés y que está basada en un libro que fue escrito por Umberto Eco hace algunos años y bueno, intenta resumir más o menos lo que se cuenta en ese libro de una manera fiable aproximadamente, pero que no cumple exactamente lo del libro riguroso. Mucha gente dice que es mejor el libro, otros dicen que es mejor la película, así es que es mejor que veamos la película, luego comentamos el argumento, no lo voy a contar ahora para no fastidiaros la película, si es que vamos a ver la película. Y no me he leído el libro, ni siquiera he visto la película, si es que es la primera vez que la veo. Luego hacemos el cineforum aquí entre toda la gente que estamos. Bueno, una vez vista la película, vamos a proceder al cineforum que había estado programado por la Asociación de Alumnos Juan Bosco. Aquí todos los asistentes que han estado a la película han podido observar el contenido más o menos de la película. Os la resumo muy brevemente. La historia trata de que se producen en un monasterio, en una abadía más bien, o en un monasterio, unos asesinatos misteriosos sobre unos 4 o 5 abades, exactamente no sé el número, pero se producen unos cuantos seguidos misteriosos asesinatos. Entonces es llamado Guillermo, que es un abad franciscano, para investigar los asesinatos que se han producido dentro de la abadía y llega a una conclusión que no gusta al abad responsable de esa abadía. Entonces llaman al inquisidor, que la Inquisición en aquella época pues era una institución que en un primer momento, como dice la propia película, se hizo para orientar de alguna manera y al final se convirtió en un elemento destructor de la sociedad para todo aquello que no estaba bien visto para la Iglesia. Lo dice también la propia película. Entonces este Guillermo plantea unas cuestiones, se convoca un tribunal inquisidor, que era pues como un juicio en la actualidad, para juzgar a los culpables. Se detienen exactamente a 3 personas, una chica que no tiene nada que ver, otro abad que tampoco tenía absolutamente nada que ver, otro fraile que no tenía nada que ver, y otro más, el tercero ya y último, que sabía quién había sido el asesino de la primera víctima, pero como no lo había querido pues desvelar, pues no quería, no era muy culpable tampoco, lo sabía, pero aunque no lo quiso decir, no tenía que haber visto nada absolutamente con los asesinatos. Entonces son llevados a la hoguera, pero justo esa misma noche en que van a la hoguera, Guillermo y su ayudante, que llevaba un ayudante que quería investigar y el que quería aprender, que consideraba a Guillermo su maestro, pues van a esa biblioteca que es de donde procede el motivo por el cual mueren misteriosamente estos frailes, monjes sucesivamente y que no se sabe el origen. Guillermo lo ha averiguado más o menos, entonces van a esa biblioteca, que es de donde piensan que procede más o menos el origen de los asesinatos, y es cierto, de ahí proceden los asesinatos, descubren el misterio, el inquisidor está incómodo porque anteriormente había tenido algunos capítulos de enfrentamiento contra Guillermo, entonces no es de su agrado, y aunque le propone que sea compañero suyo en el tribunal de la Inquisición, no es de su agrado y le compromete, por lo que esa misma noche en que se va a producir el asesinato por parte del tribunal inquisidor de los 3 acusados, también Guillermo de Ockham va a la biblioteca, suceden unos pasajes de la historia en que se queman unos libros, al final se quema toda la abadía, tiene que huir Guillermo con su ayudante, descubre el misterio, y el misterio es que la obra que escondía tanto un fraile de la congregación de la abadía era la segunda obra de Aristóteles llamada Poética, lo dicen en la película. Y el gran misterio de esa obra es que promulgaba el humor y la comedia, es decir, reírse de los demás. Lo que pasa que el abad, un abad de ellos, pues se había propuesto que esa obra no saliese a la luz
porque decía que quien se ríe de los demás se ríe de Dios y está de parte del diablo de alguna manera, etcétera, etcétera. Entonces trata de encubrir esa obra con veneno. Guillermo, que se da cuenta de que todos son envenenados porque aparecen con una mancha en el dedo y en la lengua negras, y entonces se pone unos guantes, lo lee, descubre el misterio, entonces esta abad prende fuego, todo se prende fuego la abadía en el momento en que se están produciendo los asesinatos de los acusados por la Inquisición. Entonces queda interrumpida ese acto de la Inquisición y nada más es asesinado uno, quizás el que sabía quién era el culpable, pero no los otros dos inocentes, que también eran acusados de dulcinistas, que era una corriente religiosa, que bueno, no lo voy a explicar, pero era una corriente religiosa que estaba mal vista y considerados como herejes y contrarios a la Inquisición. Entonces son salvados de los 3 acusados, 2. Acaba fundamentalmente la película con la salvación de Guillermo, dándole la razón a Guillermo, con sus tesis, aunque fueran en contra de la Inquisición y del Inquisidor. El Inquisidor acaba muriendo asesinado por el pueblo llano, y los otros dos acusados acaban libres. La muchacha que había tenido un idilio amoroso con el ayudante de Guillermo, pues acaba libre, aunque en vez de, después de ser liberada, seguir el ayudante de Guillermo con ella, se marcha con su maestro porque piensa que va a aprender más con él que con ella. Esto fundamentalmente es el episodio de la película. El gran centro de la historia de la película es fundamentalmente el descubrimiento de esas obras que se habían ocultado por su carácter. Lo califican a lo mejor de diabólico, pero no es así del todo. Por lo que, a ver, ¿qué pensáis? ¿Qué pensáis? ¿Alguno de vosotros pensáis que la trama podía haber sido mejor llevada? ¿Que se lleva bien? Bueno, esta película está basada en una obra de Umberto Eco, que se titula igual que la película, El nombre de la rosa. Entonces, ¿pensáis que se podría haber adaptado mejor el libro aunque no lo hayáis leído? Sí, por favor. Yo no me he leído el libro, pero creo que la trama es un poco lenta y la película se puede hacer aburrida, pero aún así, tal y como están relatados los hechos, creo que quedan bastante claros y que la película pues tampoco es un poco amena, está bien. Y muestra la realidad de cómo era la Santa Inquisición de la época y de cómo la Iglesia hacía esa misma guerra santa que actualmente tanto nos quejamos de los musulmanes, pero que la Iglesia ya la hizo en su momento. Muchas gracias. Bien, pues más bien sí, bueno, la trama se podía haber llevado de otra manera, puede ser. Yo tampoco me he leído el libro, hay que ser realistas, pero quizás sí se podía haber llevado un poquito más ligera, un poquito que se haga menos pesada, porque algunos pasajes de la historia son un poco durmientes, porque sí, citan un poco a eso, a dormirse. Pero bueno, de todas maneras, sigue un poquito la tensión de la historia, etcétera, etcétera.